Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la coordinadora, en realidad la que está haciendo este programa que ya lleva más de 20 números, que se llama Historia Cultural de Cuba. En el último programa estuve hablando de un asunto muy complicado, que es el rol de la mujer en Cuba. El rol de la mujer no se le da muchas veces los historiadores no le dan ninguna importancia. Pero ya yo tengo unos cuantos añitos y vi, por ejemplo, he presenciado el rol increíble de la mujer cubana en el exilio. El triunfo del exilio en los Estados Unidos se debe a varios factores. Uno de los factores, yo creo que eran unas personas bastante preparadas. La mayor parte de los cubanos que vinimos exiliados, preparados, muchos éramos bilingües, pero también muchos, el caso que se da es de una mujer que viene también preparada y que había estudiado en Cuba quizás como un adorno, por interesarse en las cosas, no por buscar trabajo. Y cuando llega al exilio se da cuenta de que hace falta trabajar, y el aporte de la mujer cubana en los años 60 y 70 fue importantísimo. Sigue siéndolo, por supuesto. O sea que como mujer al fin veo la historia de una manera diferente que la ven otros. Me interesa no solamente la parte política, como es natural, la parte artística y cultural, me interesa también la parte social. Y parte esencial de esto es el estudio del rol de la mujer. Bueno, y habíamos dicho que el rol de la mujer está, si uno lo ve a través de todas las culturas, supeditado a dos factores: el factor cultural por un lado y el factor biológico. El biológico es insuperable. Es el hecho de que la mujer da a luz, es la que lleva en el vientre durante 9 meses a un muchacho, es la que tiene que cuidar de ese muchacho que nace bastante frágil por un par de años, 3 o 4 años, y después lo tiene que cuidar durante una larga niñez, durante una adolescencia. Dense cuenta que la criatura humana es la que tiene un periodo más largo para alcanzar la madurez. De la forma que la mujer en todo el mundo se ve hasta cierto punto que pasa prácticamente la mejor parte de su vida, que es su juventud, cuidando niños para la sobrevivencia de la especie. Ese es el factor biológico. Ese factor no ha sido superado en ningún tiempo hasta ahora. Desde el año 60 y pico, cuando se inventó la famosa píldora contraceptiva, se puede decir que la mujer encuentra en mucho más control de su vida y de su cuerpo, por lo tanto de su vida y de su destino, que lo estuvo anteriormente. Habrán diferencias de cómo se perciba el uso de los contraceptivos, pero los contraceptivos los hay, la mujer puede utilizarlos, ¿verdad? Tener mucho más control de lo que va a ser su vida y su destino. Los factores culturales son mucho más complejos, y es lo que estábamos discutiendo en la última clase. Desde el principio del Neolítico, bueno, pues a la mujer se le ve de una manera distinta, a veces como una fuerza mística de procreación, atada a la cuestión de la procreación y por lo tanto a un ciclaje, ¿verdad? Y la reencarnación. Después se le ve de otra manera en los grupos pastorales, donde la mujer no tiene ningún valor porque no puede cuidar a los animales. Se le ve como un poco que tiene una fortaleza porque es la que procrea, pero al mismo tiempo es un poco neurótica, hay que aislarla, y desafortunadamente a esa mujer se le considera impura cuando está menstruando, y hay una cantidad de mitología alrededor de la mujer y que tratan de explicar el rol de ella, que es de sumisión. Es un rol completamente, no es un rol como compatible y por lo tanto complementario del hombre, sino más bien sometida. Esto es una cuestión que francamente es alarmante, porque estamos en el siglo XXI, hemos puesto un hombre en la luna y todavía hay una gran parte de la humanidad que tiene unas creencias religiosas que consideran que la mujer prácticamente no es un inmueble. Pero bueno, y es verdaderamente una gran amenaza. Y es lógico que cualquier persona que haya estudiado
la trayectoria histórica del rol de la mujer se sienta asustada, como me siento yo, ante esta situación. Pero bueno, sigamos. Habíamos estado hablando cómo el rol de la mujer cubana se ve premiado por todas las experiencias históricas anteriores que son como antecedentes culturales de la cultura cubana. Indudablemente, por ejemplo, el rol de la mujer en Roma. España fue una de las provincias más importantes de Roma. Y por 400 años la ocupación romana ha tenido un impacto increíble en la cultura española y por ende en la cubana. Yo recuerdo haber entrado en Pompeya y haber pensado, concha, yo estoy prácticamente en un pueblo cubano. El uso de la manera de vivir, las casas. Bueno, la mujer romana heredaba de sus padres y por eso tenía dos apellidos, el paterno y el materno, y eso impactó en cierta forma, una forma muy importante a la cultura hispana y a todas las culturas que salieron de Roma. Pero en el siglo 700 invade a España los musulmanes y eso en general tienen un concepto muy bajo de la mujer. La mujer es un objeto sexual, la mujer es prácticamente sometida completamente al hombre y esa presencia musulmana dura más de 700 años. Hasta 1492 no cae Granada, ¿verdad? Pero antes había ocurrido un movimiento en España, en Europa, que es muy importante, sobre todo en Hispanoamérica. Desde el punto de vista de la trayectoria religiosa del cristianismo y de la Iglesia Católica, al principio, los principios del cristianismo, las mujeres jugaron un rol muy importante, eran diaconesas, eran organizadoras, dirigían ritos, etc. Pero cuando se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, todo esto cambia y prácticamente la jerarquía católica es masculina. Viene pues la reforma gregoriana en el siglo XII o XIII y las mujeres hasta las expulsan de las universidades. Luego viene un movimiento muy interesante que coincide con el movimiento arquitectónico gótico que le llaman el marianismo, el culto a la Virgen María. El culto a la Virgen María como una deidad importantísima, prácticamente como Madre de Cristo, como una deidad creadora, pero también con ciertas virtudes que son la fortaleza moral, como pudiéramos decir, el sacrificio, una casta, la Virgen María, con todas esas virtudes, y empieza a verse esto en las catedrales. Las catedrales románicas, que es el periodo anterior al gótico, hasta el siglo XII más o menos, generalmente están precedidas por el Cristo Pantocrátor, Cristo el creador, ¿no? Ahora vamos a ver una gran cantidad de catedrales, por ejemplo, la de París, ¿verdad? Donde la Notre Dame de París, la Nuestra Señora de París, donde es presidida por una mujer. La estima de la Virgen María sube de una manera increíble. La Virgen María se convierte también en modelo de las mujeres, de las humanas. Las mujeres, si son como la Virgen María, son sumamente admiradas. Por supuesto, eso la estima de la mujer sube. No es un objeto sexual, no es un inmueble, pero al mismo tiempo se le demanda cierta conducta que no se le demanda, por ejemplo, al hombre. Al hombre nadie le exige que se porte como Cristo. La mujer la que tiene que ser casta antes del matrimonio, durante el matrimonio ni se diga, y si se muere el marido, más o menos lo mismo. Tiene que ser pura, tiene que ser sacrificada, más que nada es madre, después esposa y después hija, o sea, siempre menos importante y como apoyo para los hombres de la familia, primero el hijo, después el marido, etc. Y eso es el movimiento que se llamó marianismo, que ha tenido una importancia increíble en el rol de las mujeres en todo el mundo católico y en especial en Cuba y en Hispanoamérica, ¿verdad? El marianismo, la mujer es una fuente de fuerza moral,
Eso no se ve, por ejemplo, en el protestantismo mucho, pero en el catolicismo sí. Es una fuente moral. Y es muy interesante porque en muchos casos el hombre no es necesariamente así. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica la gente te dice, mi madre era una santa. Vaya, ¿quién se le ocurre? Yo no quisiera, vaya, estoy diciendo, es un modelo sumamente austero para las mujeres. O sea, siempre estar supeditada a las necesidades de los hombres de la familia. Bueno, es interesante estos movimientos, empieza en el siglo XIII, XIV y XV y empieza también el amor caballeresco, el amor romántico. A la mujer se le canta, o sea, se eleva la imagen de la mujer de una manera increíble, no hay duda de eso, pero también se le exige una conducta bastante rígida, bastante fuerte. Estamos hablando del marianismo y después viene históricamente hablando muy importante, en el siglo XII o XIII, la ley de las 7 partidas en España, donde la mujer pierde prácticamente la patria potestad, la mujer pierde el dominio de sus propiedades y eso va a tener un efecto en Cuba bastante fuerte. Otra cosa que quería señalar es que en Hispanoamérica este marianismo está extrapolado con otro movimiento o otro tipo de creencia muy fuerte que es el machismo. Pero bueno, de España nos trajo algunas de la influencia romana, la influencia católica, el marianismo, y también nos trajo el código de honor del Mediterráneo, que es muy interesante, que prevalece en España, en Italia, y entre los griegos y en muchas partes del Mediterráneo. La vergüenza de una familia, el honor de una familia, está muy supeditado o está muy atado a la conducta sexual de sus mujeres. Una familia donde una mujer practica el sexo antes de casarse, ¿verdad? O extramaritalmente, o como viuda, a veces es hasta prácticamente aislada completamente, se le castiga, inclusive se le agrede físicamente, etc. El adulterio de la mujer es prácticamente imperdonable. Pensemos que Cuba, en el año 1927, que pasa una ley protegiendo a la mujer de que un marido que la considere adúltera la mate, porque hasta el año 27 si un hombre se encontraba que aunque la mujer era adúltera, la podía matar sin tener ni que ir a juicio. Así que pónganse a pensar en la cantidad, bueno, la situación tan frágil de la mujer. No necesariamente matar al adúltero, no, a la adúltera. Okay. Eso le da a ustedes una idea de cuán serio es esta situación. Ese era el código de honor del Mediterráneo que se trae a Cuba, ¿verdad? La mujer tiene que ser casta antes de casarse, por lo tanto, la mujer como es un poco, es bastante insensata, hay que chaperonearla porque si no, pierde la virginidad. La virginidad se convierte prácticamente en una cosa de culto a la virginidad. Oye, yo nací a fines del año 33 y mi padre afortunadamente era un hombre bastante feminista. Mi madre se había educado en Nueva York, o sea, que venía de una familia de ideas bastante poco tradicionales, gracias a Dios. Pero con todo el hecho de la importancia de mantener la virginidad era increíble. Y toda la mitología alrededor de ella. Es decir, a veces si uno montaba a caballo podía perder la virginidad, porque en Cuba era un país donde hasta las espermatozoas caminaban, nada más que se daba en Cuba, que yo sepa, y podías perder la virginidad y hasta salir en estado. Una serie de mitologías alrededor de la virginidad y alrededor sobre todo también de la menstruación. Sumamente desagradable, por cierto. Si tú estabas menstruando y estabas haciendo una bayonesa, se cortaba.
Parece que cuando tú estás menstruando, pues no te podías bañar en el mar. Aparentemente los tiburones eran afectados, qué sé yo. Una serie de cuentos alrededor de esto que te hacía sentir menos gente, muy vulnerable, no hay duda de eso. Una serie de mitología también alrededor de cómo te podías comportar. No te puedes cruzar la pierna de esta manera, sino de esta otra. Yo me acuerdo que una vez en el pueblo de mi madre, donde yo me crié, en Baracoa, mi hermana y yo nos fumamos un cigarro en un parque y aquello fue espantoso. Varias personas, hombres mayores, casi de un patatún. Cosas, ¿verdad? Que parecen tontas, pero que son creencias y actitudes que cohíben a la persona de actuar. Hay que tener cuidado de cómo te sientas, hay que tener cuidado de esto y lo otro. Yo sé que en la Cuba en que yo me crié, que gracias a Dios todo eso ha cambiado para lo peor, en el caso del marxismo en Cuba, pero para mejorar definitivamente Miami. Yo me acuerdo que como muchacha tenía que tener mucho cuidado de lo que pensaba la gente. Me acuerdo que una vez la gente, mamá, pero ¿quién es la gente? Que está continuamente detrás viendo a ver lo que yo hago, que no está haciendo nada, pero no importa. Y tenía mucho que ver con esa ambigüedad del rol de la mujer. Es interesante, yo sé que quizás esto aburra mucho, pero a mí me ha intrigado enormemente. Cuba era un país sumamente sensual, con una cultura de una sensualidad increíble. Su música, la manera de percibir nosotros nuestra naturaleza. Vaya, la luna en Cuba cogía y se apagaba para darle chance a los novios, a los amantes, a la brisa venía, todo era la sensualidad. La palabra predilecta, yo creo en Cuba en los años 50, que yo sepa, era sabrosa, sabrosona. Había una guaracha, es la negra, la tan sabrosona. Eso era el epítome de lo deseable, ¿verdad? El cubano se distinguía por un amor a la vida increíble y sobre todo al disfrute de la vida, comer bien, oler bien, bañarse exacto, por supuesto también tener relaciones sexuales satisfactorias, bla, bla, bla. Entonces, en esa situación donde tenemos a una especie de culto a la sensualidad. Entonces tenemos a esta mujer que mientras no se case, es casta. Luego cuando se casa, si se casa con un cubano, que son los magos estoy bromeando, en la cuestión de las relaciones sexuales, en menos de media hora se convierte en una tongolele, es un fenómeno. En otras palabras, tiene que aprender a disfrutar la sensualidad, porque si no, no está en nada. Pero al mismo tiempo, tiene que tener ese control de sí misma, que crea una ambigüedad que pienso yo, por lo menos en mí lo creo, bastante interesante. Por otro lado está el modelo que se le da al hombre. Si a la mujer se le da el marianismo con el modelo, al hombre se le da el machismo. A mí me ha interesado enormemente este tema. Pues, eso era así, mujer, mira que. Y di un curso sobre esto en un college en los Estados Unidos muy feminista. Así que me tuve que enterar de prácticamente todos los detalles del desarrollo del machismo. Y yo viví en España 4 años, ¿verdad? El machismo, como se practica en Hispanoamérica, o el pensamiento hispanoamericano, es un poco diferente de lo que yo vi, por ejemplo, en España. En España, generalmente al hombre se le exige ser responsable por sus hijos. Yo vi en la clase baja de Cuba y en todo Hispanoamérica que el machismo, el hombre es irresponsable en muchos sentidos, es emotivo, tú no sabes qué cosa va a hacer en cualquier momento, es un individuo que es irascible, pero sobre todo es emotivo y no necesariamente él busca prestigio entre los mismos hombres. Él quiere ser el más macho, lo que sea. Este es un individuo que va y gasta, es muy generoso, en una barra invita a sus amigos, tener amoríos
le da prestigio a él. Es más, en Cuba se decía, yo suelto a mi gallo, cuida todas tus gallinas. Así que esto es una guerra civil, yo suelto a mi gallo está para ganar prestigio. Mientras más mujeres haya tenido, mejores. Y la mujer al mismo tiempo, si pierde su virginidad, se convierte en una escoria social. O sea que era era una relación sumamente tensa y bastante ambigua, ¿verdad? Por un lado, el culto a la sensualidad y al mismo tiempo el culto a la virginidad, a la castidad, etc. Por supuesto que el marianismo era modelo más que nada para la clase media y la clase media alta. Las mujeres de clase baja, estoy hablando económicamente de ingresos bajos, no se podían dar ese lujo en muchos casos, pienso yo. Muchas lo seguían, pero no era tan común. Piensen ustedes que Cuba hasta el año 1880 y algo era un país donde había esclavitud. De manera que ese modelo era un modelo bastante estricto y más que nada posible en la gente de la clase media y la clase media alta y la alta. Estuve discutiendo cómo el factor biológico influyendo en el rol de la mujer ha cambiado desde que se inventó la píldora. También los factores culturales han cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 200 años. Veamos cuáles son esos factores culturales. El primer factor cultural es el rol de la mujer dentro del hogar y el puesto que tiene el hogar, la familia, dentro de la sociedad. En la familia latina mediterránea en general, la mediterránea, la mujer es la dueña del hogar, ¿verdad? Y el hogar, la familia es el centro de la sociedad, de modo que aunque el hombre haya patriarcalismo y el hombre sea el que toma las decisiones, la mujer tiene un papel un poco menos que el hombre, pero un papel importante. Ella se ocupa del hogar, se ocupa de lo que comen los niños, de educación de los niños, y eso lo hereda la cubana de la trayectoria histórica cultural. Otro rol muy importante, otro factor va a ser el factor educacional, o más bien económico, que contribuye a la mujer dentro de su cultura, ¿verdad? Económicamente hablando. Y veremos que en el siglo XIX va a surgir un nuevo proceso que le va a dar a una mujer un poco de mayor importancia desde el punto de vista económico. Déjenme explicarlo ya antes que lo olvide. En el siglo XIX, a fines del siglo XVIII, ocurre un movimiento que se llama la Ilustración, que lo hemos discutido anteriormente, que es la edad de la razón. Y la edad de la razón es el primer movimiento de verdad dogmático democrático. Y en la edad de la razón enfoca más que nada al individuo, con sus derechos naturales. La persona, esa persona, nace con derechos naturales, cada persona. Se ve a la persona un poco separada, o por lo menos independiente de la mamá, del padre, o sea, de la unidad familiar, que hasta entonces había sido la concepción prácticamente de todas las culturas. Pero la Ilustración enfoca en los derechos del individuo, a propiedad, los derechos del individuo a locomoción, etcétera, etcétera. Y en los Estados Unidos, el colmo del optimismo, en los derechos del individuo a buscar la felicidad. Es un movimiento dogmático bastante positivo. Se discutió brevemente la situación de la mujer, pero no se decidieron gran cosas. Pero el siglo XIX es diferente, porque empiezan a surgir los sistemas democráticos, sobre todo en Estados Unidos, en Francia y hasta ciertas partes de Inglaterra. Cuando se le da voto al ciudadano, aunque sea el hombre, hace falta que ese ciudadano se eduque. Nunca olvidemos eso, porque estamos a punto de hacerlo, ¿no? Y para entonces empiezan a surgir las escuelas públicas. ¿Cómo se llama? La enseñanza se pone al servicio del público. Y se abre para las mujeres la carrera de maestra. Esto va a tener una tremenda influencia en el rol de las mujeres, sobre todo en Hispanoamérica y en Cuba. Pero en Hispanoamérica,
las mujeres van a meterse en estas nuevas carreras y van a desarrollar una cierta independencia económica. Una vez que tú tienes cierta independencia económica, ya la situación de sumisión no es tan fácil, ¿no? O no es tan aceptada. Y eso ocurre más que nada durante todo el siglo XIX y no hablemos del XX. Empiezan ya las mujeres a educarse. Bueno, pero sobre todo con el movimiento entre las maestras. Y ahí empieza a surgir un poco de militancia, sobre todo en Hispanoamérica, los países donde hubo los primeros destellos de feminismo fueron más que nada en Chile, en la Argentina y en Uruguay, países donde había una preponderancia de población de origen europeo, que estaba más al tanto de las cosas que otros países que tenían una población, un porcentaje de población mayor indígena o africano. Esta gente estaba más pendiente de las cosas que estaban pasando en Europa. Así que ese es un segundo factor. Otro factor es cómo se va a ver a la mujer en los sistemas políticos. Y la mujer es interesante. Quizás la mejor monarca que ha tenido España en toda su experiencia histórica ha sido una mujer. Isabel la Católica, esta Tamara, ¿verdad? Y Inglaterra, indudablemente otra Isabel, también Isabel I, ¿verdad? La hija de Enrique VIII. Sin embargo, o sea que en algunos sistemas patriarcales las mujeres podían heredar, pero en España luego se introdujo la ley sálica por la cual la mujer no podía heredar. Bueno, perdió heredar un trono, quiero decir, a pesar de los pesares. Pero con todo se dan ejemplos en la historia muy interesantes. Una de las zares más importantes de Rusia era una mujer, Catalina. En Austria, la emperatriz María Teresa. Y es interesante porque se ve en el siglo XX que en países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, mejor que subdesarrollados, se estima a la persona por su talento, no por su sexo. Entonces nos encontramos a Indira Gandhi en la India, un tremendo líder, la Thatcher en Inglaterra, también tremendo líder, Golda Meir en Israel, ¿verdad? Y podríamos hablar de muchísimos más ejemplos de sociedades que están en estado de desarrollo o ya desarrolladas, ¿verdad? O en que las mujeres han tenido una posición política predominante, ¿verdad? O sea, las cosas cambian en el siglo XX. Más que nada después de las dos guerras mundiales, muchas mujeres se fueron a las factorías a trabajar, ¿verdad? Durante las guerras mundiales, y después se convirtieron en obreras y por lo tanto adquirieron una independencia económica que nunca habían disfrutado antes, ¿verdad? Y eso, pues, por supuesto, limita, ¿verdad? Pudiéramos decir, la obediencia o sumisión a un sistema patriarcalista severo. El otro factor fue, como yo he dicho antes, el educacional. Y ese fue increíble, sobre todo en mi patria. Todo el siglo XIX se ven ya destellos de mujeres que están tratando de luchar por su derecho, por su pequeño espacio. A mí me admira tanto este tema, porque me admira tanto que alguien se sienta afectado porque yo tenga derechos, pero si yo no te lo estoy quitando a ti, ¿qué es tu problema? O sea, bajo el machismo ese preponderante, que es el que ha usurpado a Cuba, porque el sistema de Castro es un sistema absolutamente machista, ¿verdad? Ese machismo, pienso yo que no solamente es antimujer, antifamilia, es prácticamente antihombre porque predominan los adjetivos de este es el hombre. Este quiere decir que no hay más hombre que este. Yo me acuerdo en la época de uno de los últimos personajes de la historia de Cuba, de la República de Cuba. Con Castro la misma cosa. Castro, me acuerdo cuando fue a la CMQ, que como él era atractivo, porque lo era, muchas mujeres se acercaron y él dijo, no, yo estoy casado con la revolución. Vaya anormalidad más grande. Pero bueno, anyway, veamos cómo se desarrolla todo el siglo XIX en Cuba y después el XX. Bueno, en el siglo XIX ya hay destellos
tenemos la condesa de Marlene, que escribió algunos ensayos sobre experiencias de ella en Cuba, y se ve ya los destellos de una especie de, no diría rebeldía, pero vaya, de una persona que está bastante segura de sí mismo, a pesar de la sociedad colonial patriarcalista y tradicionalista. No hablemos de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda, a principios del siglo XIX, señores, la poetisa, yo creo, lírica más importante de la lengua castellana, no lo digo yo, lo dicen los académicos españoles. Nacida en Camagüey, era una mujer que escribe una historia sobre la esclavitud, etcétera, etcétera. No se destacó mucho como patriota en el sentido nacionalista de la palabra, porque no lo fue, pero sí se destacó como una persona que estaba en contra de la esclavitud, que era una persona que además como mujer pensaba y amaba. Se atrevió a escribir poemas sumamente íntimos sobre sus relaciones con el marido y con no sé qué. En otras palabras, se atrevió a hacer cosas que no debía dedicarse, no debía de hacer una mujer. Muy interesante. Fue candidata para la Academia de la Lengua Castellana y no se lo dieron, oye, eso, porque era mujer. Si la gente toma la bromita de que, no, esto no es broma. Cuando tú estás segregando contra alguien, le estás pagando menos, como me ha pasado a mí tantas veces, ¿verdad? La toma tiene que trabajar más, tiene su problema más serio, ¿verdad? Bueno, después tenemos en la guerra independentista, increíble. La mujer cubana contribuyó de una manera increíble. Esto está autenticado por los reportes de los periodistas norteamericanos que estaban en Cuba y recogieron anécdotas de la guerra. La mujer, la que llevaba una de las banderas de Máximo Gómez era Paulina Ruiz, que era una mujer, ¿verdad? La esposa de un general cubano, era Betancourt, yo siempre se me olvida, en la Asamblea de Guaymaro, que es la primera asamblea que en Cuba donde se va a dar una constitución. Ella le pide el derecho al voto a la mujer. Se lo dan a los negros, se lo dan a los chinos, pero a la mujer no. Después nos encontramos con las mujeres que eran como íconos durante la guerra de independencia. Señores, la primera, ¿cómo se llama?, himno nacional cubano no fue el de Figueredo, fue la bayamesa, ¿verdad? El canto a la mujer cubana. Pónganse ustedes, es como ícono, como una especie de fortaleza moral, la mujer. Entonces tiene a una mujer como Manana, la mujer de Máximo Gómez, una mujer ejemplar. Tienes a Mariana Grajales, ¿verdad?, la madre de los Maceos, una tremenda patriota. Se dan unas y otras, una gran cantidad de... Tienes, fuera del movimiento independentista, tienes a una mujer como la Abreu, que era una tremenda mecenas de las artes. Tienes a Dols. Vaya, uno y otro ejemplo de mujeres sobresalientes que en una forma y otra se conducían de una manera que no era la tradicional de sumisión, etcétera, etcétera. Bueno, llega la República en 1902, la mujer no tiene derecho al voto, y empieza el movimiento feminista en Cuba desde el principio. En 1901 es increíble, un grupo de mujeres mambisas se tiraron a la calle a protestar, óigame esto, contra la enmienda Plata, la imposición de la enmienda Plata a Cuba que limitaba la soberanía, 1901. La cantidad de clubes de mujeres que apoyaron a Martí son más de una docena, que recaudaban durante la guerra de independencia para Martí. Y esas mujeres estuvieron bastante activas durante el principio de la República. Mujeres mambisas, ¿verdad? Dense cuenta que la República de Cuba es un milagro. Una república que dura 50 años y logra todo lo que logra a pesar de las deudas, a pesar de que había heredado una nación que había sido una nación esclavista hasta 20 años antes. Muchas cosas en contra. Y sin embargo hubo unos logros increíbles. Hay que darle mucho crédito a los cubanos de la República. Entonces empiezan a fundarse los movimientos
feministas. En Hispanoamérica también. En Hispanoamérica son interesantísimos porque, sobre todo, les he dicho, en Uruguay, Argentina y Chile, muchas son mujeres y utilizan más que nada los consejos científicos. Oye, esto, cuando había algún congreso científico, iban a defender cosas que eran consideradas importantes para las mujeres, como era la lucha contra la prostitución, ¿verdad? Como es el abuso contra los niños. Piensen ustedes que las sociedades donde las mujeres son abusadas, los niños son abusados también. Pero bueno, y tengan figuras increíbles, casi todas ellas maestras, como Juana Ibarburu, que también era una gran feminista. La gente te dice, pero tú eres feminista. Y yo, pero acá, chicos, pero ¿cómo no voy a ser feminista si yo soy mujer? ¿Cómo no voy a querer que me paguen lo mismo por lo que yo hago que le pagan a un hombre? Que me cobren lo mismo por lo que yo voy a comprar que a un hombre. Tú sabes lo que es ser mujer y tener las experiencias que tenemos nosotros, que tú vas a comprar un carro y tratar de cargar más dinero, que viene a arreglarte el techo y te quiere cobrar más. ¿Qué es esto? Y a mí alguien me ha dado un bono para que yo pague menos por el Burger King. Vaya, no estoy bromeando, esto es importante para mí. Pero bueno, anyway, el movimiento feminista en Cuba, y es tan interesante, hay dos movimientos, si uno ve los movimientos feministas, el uno es el sufragista, que es el movimiento anglosajón, más que nada. La mujer busca sus derechos, ¿verdad? Eso en Inglaterra es muy fuerte, en los Estados Unidos también. La mujer lo que quiere tener es que igualdad que el hombre en los derechos. En Hispanoamérica, heredero de toda esta trayectoria que hemos discutido, es diferente. El movimiento feminista casi generalmente no quiere la igualdad, quiere a la mujer como complemento del hombre. Qué interesante. Y es interesante porque también a la mujer la ata mucho a la cuestión de la feminidad con la maternidad, cosa que no ocurre con la sufragista anglosajona, ¿verdad? La anglosajona lo que quiere, derecho, que le paguen esto, nosotros lo que... Y los movimientos feministas están muy atados a ese concepto de la feminidad, atado más que nada a la maternidad, a la mujer como ícono patrio, como una fuente de fortaleza moral y como, más que nada como madre, etcétera. Fíjense qué interesante. En consecuencia de las dictaduras y peripecias trágicas políticas en la Argentina, hay un movimiento, surgió un movimiento muy fuerte, que eran las Madres de Mayo, que se reunían en la Plaza de Mayo para protestar por los muchachos desaparecidos, niños que eran muchos de ellos hijos de personas que habían sido ejecutadas y que lo habían puesto, pues, ¿cómo se llama?, para adopción. Se llama las Madres de Mayo. La mujer se une, se organiza para pedir los derechos de esos niños, para pedir los derechos de los hijos que han muerto, etc. En México, en los años 60 y tanto, cuando el ataque que hubo contra las Olimpiadas, hay una organización, creo que se llama las Madres de Tlatelolco, que también lo que van es se organizan más que nada para proteger, ¿verdad?, los derechos de sus hijos, para proteger los derechos de los esposos, para protestar contra los abusos de la policía, de los militares, etcétera, contra los hijos. O sea, la mujer organizada, protestando, exponiendo su vida, ¿verdad?, pero defendiendo más que nada, o tratando de proteger a los hijos y a los esposos. En la Cuba castrista, esto es increíble, ¿verdad? Las damas de blanco. Las damas de blanco que se organizan, van a la calle, asisten a un templo católico, protestando por las sentencias o los abusos contra los esposos, los hijos que son prisioneros políticos. Nosotros aquí en Miami, en el exilio,
un grupo femenino admirable, MAR, ¿verdad? Mujeres, muchas de ellas son amistades mías, preparadas, cultas, profesionales, sin embargo, están atadas a una lucha continua contra la dictadura de Castro como mujeres o madres en contra de la represión, madres en contra del abuso, ¿verdad? Es interesante porque la mujer latina se quiere reflejar o manifestar como menos, pudiéramos decir, menos no tan egoísta. La norteamericana y la anglosajona no las estoy criticando, estoy diciendo que es otro ámbito, otra cultura, ¿verdad? Pues lo que quiere más que nada es sus derechos propios como individuo, ¿verdad? Yo creo que yo comparto las dos vertientes, porque si estoy bromeando, pero si las mujeres, las feministas, estas norteamericanas, se quitaron los ajustadores para que le pagaran más. Yo honestamente estoy dispuesta a hacer cualquier cosa a pesar de mi edad, ¿verdad? Porque eso no es nada más que un problema de justicia. El feminismo en general hay que verlo, yo creo, como una expresión más de la democracia. Cuando tú crees en un dogma, porque la democracia es una creencia, nosotros no tenemos derechos naturales que nos vengan en el DNA, no es así. Los derechos estos que nos dan de libertad, de expresión, de locomoción, son derechos que una persona tiene en ciertas sociedades, donde es la creencia de muchos de que hay que respetar estos derechos naturales que en realidad no lo son. Pero si uno ve, por ejemplo, el desarrollo de la democracia en este país, en los Estados Unidos, ¿verdad? Las ideas democráticas surgen en la edad de la Ilustración, una generación increíble de norteamericanos, porque hay que negar que a este país Dios le dio la fortuna de un individuo como Jefferson, de un individuo como Hamilton, ¿verdad? De un individuo como Franklin. Es increíble. Es verdad, esta gente crearon esa ideología o la elaboraron durante el siglo XIX, finales del siglo XVIII. Durante el siglo XIX se crearon procedimientos para poner en práctica lo que es la democracia. ¿Cómo tú pones en práctica el hecho de que la mayoría es la que manda? Pues tienes que tener elecciones. ¿Elecciones cuánto? Regularmente. El voto debe de ser secreto, privado. Todas esas cosas se fueron regulando durante el siglo XIX. Al principio en este país, las personas que votaban, ¿verdad?, eran nada más que los hombres de más de 21 años y que tenían propiedades. Las mujeres no tenían derecho al voto. Los negros, por supuesto, nada, porque eran prácticamente esclavos y los que eran libres no tenían derecho. Los hombres de menos de 20 y pico de años, tampoco. Después se le dio, creo que fue con Jackson, el derecho a votar a todos los hombres, aunque no tuvieran propiedades. Se consideraba que había que tener propiedades porque, por supuesto, que la gente vota, impuestos, etcétera. Y el que tiene que votar, de cierta forma, hay que entender que es fácil votar que le pongan impuestos a otra persona, pero bueno, eso cambió. Después se le dio derecho a votar a todo el mundo con o sin propiedades. Más tarde se le dio el derecho a votar a los negros, ¿verdad?, que habían sido liberados durante la terrible guerra civil norteamericana, y mucho más tarde a las mujeres. Ese fue el modelo que se siguió aquí. En Cuba más o menos por el estilo. Primero a los hombres y más tarde a las mujeres. ¿En qué enfocaron las feministas cubanas en el siglo XX, en pleno siglo XX, sus esfuerzos? Se dedicaron más que nada a una lucha contra el sistema legal, sobre todo sobre el sistema legal que legitimizaba la patria potestad, de que el hombre tenía derecho a manejar la fortuna de las mujeres, la hija, la esposa, etc.
hasta el punto que una mujer que era viuda y se volvía a casar, el nuevo esposo podía disponer de los bienes del esposo muerto, que a lo mejor le había dejado unos hijos, que el nuevo esposo podía disponer de esos bienes. En el año 17 ganan esa batalla. La mujer podía tener derecho, el privilegio sobre sus bienes, y los bienes de un esposo que hubiera muerto. En el año 18, otra batalla, el divorcio, ¿verdad? El derecho al divorcio. La otra batalla legal importante de las mujeres en Cuba fue el problema de el hecho de que hasta el año 1927, si un hombre se encontraba en una situación donde él consideraba que la esposa estaba cometiendo adulterio, ¿verdad?, él podía matar a la esposa y ni siquiera ir a juicio, impune. Eso se cambió en el año 27. O sea que esos dos objetivos lo lograron. Las feministas cubanas, entre ellas la Lamar, la Collazo, increíbles mujeres, muchas otras, ¿verdad?, lograron crear una especie de conciencia social. Se crearon escuelas del hogar, ¿verdad?, para educar a la mujer en cómo tener mayor higiene en la casa. Después se crearon las escuelas de beneficio social, de trabajadoras sociales, todo esto bajo la influencia de la mujer, pero también tuvieron una gran obra en el arte, en la cuestión de la cultura. Fundaron el Liceo en La Habana. Las feministas cubanas casi todas eran de la clase alta, mujeres poderosas, ¿verdad? Poderosas quiero decir, no poderosas, pero unas mujeres que no tenían problemas económicos, eran mujeres educadas de la clase alta. Fundaron el auditorio, hicieron una labor increíble en beneficio de Cuba. Yo no puedo negar, y lo he dicho ya anteriormente, la tremenda contribución de la mujer cubana en el exilio. Yo quiero que ustedes se imaginen nada más lo que hubiera sido de la comunidad cubana aquí si las mujeres no hubieran estado preparadas para trabajar. Mujeres que en Cuba estudiaron filosofía y letras como una especie de adorno, ¿verdad? Aquí se convirtieron en maestras de español, en colleges, en universidades, en los high school. Mujeres que eran contadoras en Cuba siguieron practicándolo aquí. Las farmacéuticas cogieron sus títulos y muchas de ellas se dedicaron a la mujer cubana vino preparada. Nosotros le debemos, el exilio le debe a sus maestros el triunfo que tuvimos, y mucho a la mujer que tuvo que tirarse a la calle a trabajar y seguir cuidando del hogar. Hay que darse cuenta de la tremenda importancia que han tenido las mujeres aquí en el exilio. Pónganse a pensar ustedes, el alma de la cubanía aquí han sido dos mulatas cubanas, como Celia Cruz y Olga Guillón, que nos acompañaron, que representaban la cubanía y el triunfo de esas mujeres, porque que trascendieron la barrera del nacionalismo cubano. Pónganse a pensar ustedes en Piri de la Rosa, una persona tan buena gente que ha fundado junto con su marido una cosa como Gratelli, que ha sido la espina dorsal del arte y la música cubana y su preponderancia aquí. La primera congresista que elegimos fue una mujer, que todos conocemos, Ileana Ross, que ha defendido la causa de Cuba desde el Congreso, ¿no? Puedo seguir mencionando. Si miramos para atrás, en el siglo pasado, la mejor etnógrafa que ha dado la América se llama Lidia Cabrera, de eso yo no tengo la menor duda, cubana. En otras palabras, la contribución de la cubana es esencial, y yo creo que las condiciones han cambiado lo bastante como para que sigan teniendo un papel predominante. Siempre acuérdense de una cosa, señores: a Cuba la gobierna una mala persona con características del macho, que no tiene, pudiéramos decir, consideración de nadie, que hace lo que le da la gana, y lo que nos ha asumido es en una sociedad, bueno,
nos ha destruido la antigua sociedad. Bueno, esto es todo lo que iba a decir hoy. Muchas gracias. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval.